Hola, bienvenidos a todos a esta segunda clase del curso de HTML que pertenece al curso completo de programación básica. Y en esta segunda clase vamos a tocar varios temas. Primero vamos a hablar de encabezados, que dejamos pendiente un ejercicio la clase pasada. Vamos a hablar de la etiqueta div, vamos a hablar un poquito de atributos, vamos a hablar de texto y vamos a hablar de estilos de texto. Así que vamos a comenzar. Ok, ya en el repositorio del curso está actualizado, están estas clases agregadas, así que pueden ir a descargarlo, voy a dejar el link en la descripción y pueden hacer junto conmigo los pasos que vamos a realizar en esta clase. Vamos a comenzar con los encabezados, que fue donde nos quedamos la clase pasada, que dejamos unos ejercicios pendientes. Vamos a hacer una explicación y hacerlo todo juntos. Vamos a irnos al archivo inicio y nos da una breve explicación de lo que es encabezados. Los encabezados en HTML son similares a los encabezados en otro tipo de medios. Esto quiere decir que funcionan de la misma manera, así como en los periódicos, en las revistas, etc. HTML sigue un patrón similar a esto. En HTML hay 6 encabezados, solamente hay 6, o elementos de encabezados diferentes. Los encabezados se pueden usar para una variedad de propósitos, como secciones de títulos, artículos y otras formas de contenido. Y esta es la lista de los encabezados que podemos utilizar. Lo que nos está queriendo decir aquí es que HTML tiene 6 opciones, desde el H1 hasta el H6. Y podemos utilizar estos elementos para poder demarcar nuestros títulos y subtítulos en nuestras páginas web. Con esto claro, vamos a seguir a hacer los ejercicios que están abajo. Dice, ahora que sabes cómo estructurar elementos HTML, dedicaremos el resto de la lección a crear un sitio web informativo utilizando algunos de los elementos HTML más comunes. O sea, que de ahora en adelante todo lo que vamos a hacer lo vamos a explicar a un solo sitio, a una sola página. Hemos agregado algunos elementos para que puedan comenzar, pero escribirá el resto de la página por su cuenta. O sea, esta es la base que les estamos dando. Vamos a ver cómo se ve esto en pantalla. Ok, en pantalla ahorita tenemos esto. Esta va a ser nuestra página y desde aquí vamos a empezar a crecer y a agregar cosas. Lo primero que tenemos que hacer es, debajo del encabezado H3 que dice características, agregue un H2 que diga hábitat. Entonces dice que debajo de este H3, de este elemento H3, escribamos un nuevo elemento y nos dice que agreguemos un encabezado con el elemento H2 que diga esta palabra. Entonces bueno, empezamos a crear nuestro elemento. Ya hemos visto en clase pasada que comienza con un símbolo de menor que. Escribimos el nombre del elemento, que en este caso es H2, que es un encabezado, y bueno, Visual Code nos lo cierra directo. Pero repasando, la única diferencia entre la etiqueta de cierre y la etiqueta de apertura es esta barra inclinada. Entonces ya tenemos el elemento que nos pidieron debajo del elemento H3. Y nos piden que agreguemos esto, que diga hábitat. Vamos a agregarlo. Vamos a guardar. Un atajo para guardar, que creo que no se lo he dicho, es control S. Ustedes se paran en el Visual Code a cualquier lado y le dan control S y él se los guarda automáticamente. Vamos aquí, actualizamos y ya nos salió la palabra hábitat. Seguimos entonces con el ejercicio. Para saber que nos quedó bien, vamos al archivo fin y vemos que está exactamente igual como nos lo pidieron. Entonces lo hicimos todo bien. Para repasar, agregar un poquito en cuanto a los títulos, vamos a acercar. Si ven que su tamaño y su peso o su grosor varía entre etiquetas. Estos estilos que tienen agregados por lo menos el H2, el H3, que diferencian entre sí, es algo que hace el navegador por defecto. En este caso Google Chrome. Porque las etiquetas de por sí no tienen estilos, no tienen altura, no tienen grosor, no tienen ningún tipo de tamaño ni color. Por defecto Google Chrome le agrega ciertos estilos
pero estos estilos pueden ser modificados más adelante. De esto ser así, entonces ¿por qué es importante identificar nuestros elementos con etiqueta? Porque en realidad lo que están haciendo estas etiquetas es decirle al navegador cuál título es más importante y cuál es menos importante. En este caso, el H2 es el más importante, el H3 es menos importante que él. No voy a explicar cómo funciona esto, cómo los navegadores compilan toda esta información y cómo la usan para su beneficio. Lo importante es saber cuál es el título más importante y colocarle la etiqueta correspondiente o el elemento de encabezado correspondiente. El título más importante en mi página es X, entonces tiene que tener el elemento H1, como aquí, H1. Si tienen alguna duda en cuanto a estos los encabezados, pueden escribir sus dudas en los comentarios. Por ahora vamos a avanzar y vamos ahora a la clase div. Vamos a cerrar aquí, esto ya lo hicimos, a la clase div. Y ok, div es como una abreviatura para divisiones y es una descripción perfecta de lo que hace este elemento de HTML. Uno de los elementos más populares de HTML es div. Div, un contenedor que divide la página en secciones. Estas secciones son muy útiles para agrupar elementos de HTML. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué usar div? Es excelente para agrupar elementos. Estos dos elementos, el encabezado H1 y el elemento de párrafo, están dentro de un div. Están siendo como agrupados en una sección. Los divs no tienen inherentemente una representación visual. O sea, si escribimos div, no va a aparecer nada en la pantalla que represente ese div. Pero son muy útiles cuando queremos aplicar estilos personalizados a nuestros elementos HTML. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es importante saber que los divs pueden contener cualquier texto u otros elementos HTML. O sea, cualquier elemento HTML puede ir dentro de un div. Vamos a los ejercicios. Debajo del encabezado H1 que dice el oso pardo, vamos a ver si está, sombreamos, control D, está aquí. Agregue una etiqueta de apertura a div. Aquí lo agregamos. Y listo, ya está agregada la etiqueta de apertura. Y me dice, coloca la etiqueta cierre div después del elemento H3 que dice característica. Vamos a ver estas características y aquí está. Entonces después de esto vamos a poner la etiqueta de cierre. Sabemos que tienen que tener una barra invertida y el nombre del elemento que es div. Y listo, ya hemos cumplido. Dice, recuerda usar la tecla tabulación para agregar dos espacios de sangría cuando aniden los elementos. O sea que como estos elementos pasaron a ser hijos de div, porque están dentro de sus etiquetas de apertura y cierre, tienen que estar un espacio más adelante. O sea, así, le dan a tabulación y él los mueve automáticamente. Ahora, encima del elemento H. Cuando ya hemos terminado debemos tener algo así. Yo voy a utilizar esto para demostrar un poquito qué hace div. Vamos a abrir la carpeta div y vamos a abrir el fin. Entonces nos debe quedar algo así. De entrada no se ve mucha diferencia. Si nos vamos al DevTools o al inspector, vemos que sí están dentro de un div y que los separa, ¿ves? Une estos tres elementos y el último nada más el elemento que dice medios. Entonces los separa y preguntarán, bueno, lo separó pero no hizo nada. Pero con esta etiqueta div podemos aplicar ciertas indicaciones o instrucciones a los elementos por agrupación. Solo por mostrar, solo por un ejemplo, para que entiendan un poquito de qué sirve div. Esto no tiene que explicarse. No tienen que prestar la atención que estoy haciendo ahorita, más adelante lo veremos. Supongamos que yo quiero agregar un color de fondo nada más a los elementos que tengo agrupados en este div y le voy a poner blue. Entonces, fíjense que este cambio nada más se aplicó a los que estaban dentro de div.
Y la única forma en que yo pude haber agregado este fondo solo para esos elementos era agrupándolos en un contenedor, que en este caso es div, porque no había otra forma de yo poder sombrear estos nada más sin tocar los otros elementos. Entonces para esto sirve div, para poder dar instrucciones, indicaciones específicas a un grupo de elementos. Ok, ahora vamos con un punto muy importante que son los atributos. Los atributos van a utilizarlo mucho en su carrera como desarrolladores y en su profesión, obviamente. Entonces dice, si queremos expandir la etiqueta de un elemento, podemos hacerlo usando un atributo. Los atributos son contenidos agregados a las etiquetas de apertura de un elemento. Sabemos cuál es la etiqueta de apertura, ¿no? Correcto. Y se pueden usar de varias maneras diferentes, desde proporcionar información hasta cambiar el estilo. Lo que acabo de hacer yo en la clase pasada o en el elemento pasado que estábamos hablando div, ¿se acuerdan que hice unas cosas dentro de la etiqueta div, de apertura de div? Eso es un atributo. Los atributos se componen de las siguientes dos partes: el nombre del atributo, que en este caso del ejemplo es id, y el valor del atributo, que en este caso el ejemplo es introducción. Podemos ver aquí que en la etiqueta de apertura div se agregó un nombre de atributo que es id y lo iguala a un valor entre comillas que es introducción. Un atributo de uso común es el id, este que estamos poniendo aquí, y podemos usar el id para identificar contenido diferente como el div, y es realmente útil cuando se usa un elemento más de una vez. Y ya más pueden leer esto más adelante, cuando tengan más tiempo pueden leer esto. Y ustedes pueden terminar de leer toda esta documentación. Yo les voy a explicar rápido más o menos qué son los atributos. Y ok, dice, agrega un atributo id con el valor introducción en la etiqueta div que está debajo del encabezado oso pardo h1. Aquí está el oso pardo y aquí está la etiqueta de apertura div. Entonces dentro de su etiqueta voy a dar un espacio, voy a escribir el nombre del atributo, que en este caso es id, voy a dar signo de igual y abro comillas, y dentro de la comilla voy a darle el valor. El valor que me están pidiendo que agregue aquí es introducción. Voy a agregarlo y listo, ya eso es todo. Repaso: abrí la etiqueta, ¿verdad? Dentro de la etiqueta, no al lado, adentro de un espacio, escribí el nombre del atributo, puse un símbolo de igual y pongo comillas, y dentro de la comilla le doy el valor, introducción. Cabe destacar que este id no es inventado. Los nombres de los atributos no son inventados. Ya hay atributos que tiene HTML que podemos utilizar. Abajo en la descripción le voy a dejar un link a una documentación por los desarrolladores del Mozilla, que tiene una documentación excelente para muchas cosas, y donde están todos los atributos, todos los nombres de los atributos, sobre qué elementos se utilizan. Cuando hablo de elementos son como div, h1 y body, porque no todos los atributos son para todos los elementos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y cabe destacar también que introducción sí lo inventé. Yo puedo poner aquí pizza y no pasa nada. Yo puedo poner aquí Diego y no pasa nada. Pero lo que no puedo cambiar es esto. Yo lo quiero poner aquí identificación. No, si no existe no va a funcionar. Los nombres de los atributos están listados. El valor se lo agregamos nosotros. Pero obviamente tiene que tener sentido para nosotros y vamos a ver más adelante eso. Ahora vamos a poner introducción, vamos a leer un poquito. Y ok, ya agregamos, y los siguientes ejercicios son agregar atributos id a los otros div, a este, y eso lo pueden hacer ustedes. Si tienen alguna duda pueden ir al archivo fin y ver cómo tiene que quedar. Yo voy a quitar esto. Como les dije, les dejé un link a la documentación de los desarrollos de Mozilla, que es una de las mejores documentaciones que hay, y aquí van a tener una lista con el nombre del atributo. Vamos a buscar id, el que utilizamos ahorita. Aquí está id.
aquí tenemos ID que utilizamos lista, dice que es un atributo global. O sea que puede ser usado para todos los elementos de HTML. Ok, terminamos con los atributos. Vamos ahora con texto. Vamos a inicio y vamos a ver esta documentación que tenemos aquí. Mostrar texto. Si deseas mostrar texto en HTML, puedes usar un párrafo o un span. Y esto es importante. Los párrafos P contienen un bloque de texto sin formato. Y span contiene fragmentos cortos de texto u otros elementos HTML. O sea, span se usa mucho para texto, pero no quiere decir que no pueda ser usado para otro tipo de elementos. Se utilizan para separar pequeñas piezas de contenido que están en una misma línea de otro elemento. Más adelante integraremos en esto, por ahora no nos enrollemos mucho. La mejor definición que le puedo dar, o como yo lo entiendo, es que es parecido a un div, pero para elementos más pequeños y que están en una línea horizontal. En este caso, como los párrafos. Y se utiliza mucho para estructurar párrafos, el span. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos elementos que ya conocemos y aquí vemos el elemento P. Dentro del elemento P hay un elemento span que separa una parte del texto y luego sigue y luego cierra el elemento P. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo pueden usar P y span juntos, y aquí hay una explicación de qué está pasando. Ahora vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver llevar esto a la práctica. Ok, debajo del elemento H2 que dice acerca de los osos pardos, o sea agregue una etiqueta P de apertura y cierre, y dentro de las etiquetas coloque el siguiente texto. Ok, entonces debajo de aquí vamos a agregar P y vamos a pegar todo este texto. Este de arriba. Así. Entonces, así como las etiquetas de encabezado como H1 hasta H6 son para mostrar o procesar texto en pantalla, que sea para títulos, para párrafos, para textos que no son títulos, se utiliza el elemento P. Y aquí pusimos un párrafo. Vamos a ver cómo se ve esto en pantalla. Título acerca de los osos. Después del título acerca de los osos, agregó el párrafo el oso pardo, bla 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 bla. Ustedes pueden hacer los demás ejercicios y si tienen alguna duda pueden ir al archivo fin para que sepan cómo tenía que quedar. Por último, vamos a hablar de estilos de texto. Mostrar un ejemplo que ustedes conozcan. Ok, vamos a Word para que sepamos cómo funciona esto. Es algo que quizás todos conozcamos, y por lo menos yo quiero resaltar el río Nilo. Por lo general le doy aquí, ¿verdad? A Bold y se ve más gruesito. Y a veces si quiero por lo menos el más largo del mundo, vamos a poner itálica y hace como un énfasis aquí en más largo y le da cierto estilo. De esta misma manera que vimos en Word funcionan los elementos que tenemos aquí, em y strong. Echo un vistazo al archivo HTML llamado ejemplo HTML que está dentro de esta carpeta. Entonces vamos a irnos a la carpeta de estilos de texto y vamos a abrir este ejemplo y vamos a ver qué pasa. Si vemos aquí, vamos a acercar un poquito, el río Nilo está sombreado y la palabra más largo está en énfasis o en itálica, como sea que lo conozcan. Y es lo que mismo que hacemos en Word, pero lo hacemos con etiquetas o elementos de HTML y funcionan igual. Vamos a ir a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer el primero. En el primer párrafo que comienza el oso pardo, enfatiza Ursus arctos usando la etiqueta em. Entonces vamos a ir a este párrafo que comienza aquí, oso pardo. Este es un elemento H1, o sea, no es un párrafo, y aquí sí es un párrafo. Y nos dicen que enfaticemos esto. Y lo vamos a hacer simplemente escribiendo nuestra etiqueta de apertura. Vamos a quitar esto que se me puso y la vamos a poner al final.
y vamos a ver qué pasa. Como podemos ver, las palabras ursus actos ahora está diferente al resto, hace como un énfasis aquí. Y vamos a hacer otro ejercicio. En el párrafo que está abajo de acerca de los osos pardos, que sería este, o sea, el mismo que estamos trabajando, haga que las palabras preocupación menor, o sea, estas, sean más fuertes usando la etiqueta strong. Y listo, amigos, ya terminamos nuestros ejercicios y nuestras clases de hoy. Por favor, descarguen el repositorio, practiquen, lean toda la documentación que les dejamos a su disposición. Si tienen alguna duda, algún comentario acerca de la clase, algo que quieran quizás indagar más, desarrollar más profundamente, pueden hacerlo en los comentarios. Nosotros estaremos contentos de responder sus dudas y nos vemos en la siguiente clase. Sin antes recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal para que nos apoyen y podamos seguir subiendo este tipo de contenido. Gracias por estar aquí, por ver la clase y nos vemos. Chao.